Los disparos resonaron en Midtown Manhattan, rebotando en las paredes de cristal de la entrada de un hotel. Las cámaras de seguridad captaron la escena. Brian Thompson, CEO de United Healthcare, fue alcanzado justo afuera del edificio. Cerca de ahí, un hombre con una mochila se mezclaba entre la multitud. Su nombre: Luigi Nicholas Mangione. Mangione nació en 1998 en Towson, Maryland, dentro de una familia rica y muy conectada, con una fortuna basada en el mercado inmobiliario de lujo en Baltimore. Creció con privilegios, asistió a la prestigiosa Gilman School, donde se graduó como mejor alumno de la generación en 2016 y más tarde estudió en la Universidad de Pensilvania, logrando una doble titulación en Ingeniería y Ciencias de la Computación. Tras la universidad, trabajó como ingeniero de datos, incluso en la empresa TrueCar, lo que le permitió vivir en varias ciudades, entre ellas Honolulu, Hawái. A inicios de 2024, comenzó a viajar solo por Asia Oriental y Sudeste Asiático con nada más que una mochila, visitando países como Japón y Tailandia. En noviembre de 2024, su madre contactó a la policía de San Francisco para reportar que la familia no sabía nada de él desde julio. 3 semanas después, las autoridades lo acusaron del tiroteo en Manhattan. Los investigadores encontraron una nota escrita a mano donde Mangione explicaba sus acciones como un mensaje para la industria de la salud. En sus 262 palabras comenzaba diciendo: a los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no trabajé con nadie. Esto fue bastante trivial, un poco de ingeniería social, diseño básico en CAD y mucha paciencia. Los fiscales aseguran que Mangione planeó todo con meticulosidad, siguiendo a Thompson durante varios días antes del ataque. También dicen que las balas encontradas tenían frases críticas contra las prácticas de seguros médicos. Tras una búsqueda de 5 días, fue localizado en Altoona, Pensilvania, el 9 de diciembre de 2024. Llevaba un arma no registrada, identificaciones falsas y la nota incriminatoria. Ahora enfrenta cargos federales y estatales como uso ilegal de armas, acecho con intención de hacer daño, asesinato en primer grado y delitos relacionados con terrorismo. En la corte, Mangione se declaró inocente. Sus abogados alegan violaciones constitucionales, incluyendo acusaciones de que las conversaciones privadas con su defensa fueron espiadas en secreto. El caso ha captado atención nacional. Algunos lo ven como un hombre que intentaba exponer fallas en el sistema de salud de Estados Unidos, mientras otros lo condenan como un acto injustificable de violencia. Sus simpatizantes incluso organizaron protestas y vendieron mercancía con su nombre, aunque gran parte fue retirada de Internet. Hasta agosto de 2025, sigue recluido sin derecho a fianza en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Su juicio aún no inicia, y si es declarado culpable, podría enfrentar la pena más severa de la ley estadounidense. A continuación, un exdeportista profesional cuyas deudas lo llevaron directo a la tragedia. Daniel Joseph Serafini nació en 1974 en San Francisco, California. Alguna vez fue una prometedora estrella de las grandes ligas de béisbol. En el draft de 1992 fue elegido en el puesto número 26. Durante su carrera jugó para equipos como los Minnesota Twins, Chicago Cubs y Colorado Rockies. Llegó a ganar más de $14 millones. Pero tras dejar el béisbol, su vida dio un giro oscuro. Pasó por un divorcio complicado. Varias de sus inversiones fracasaron. Incluso abrió un bar que terminó perdiendo dinero. Al final, debía cerca de $300,000. Esas dificultades lo arrastraron hacia una cadena de hechos trágicos. El 5 de junio de 2021, Serafini fue a la casa de sus suegros, Robert Gary Spohr y Wendy Louise Wood, en Lake Tahoe. Permaneció escondido casi 5 horas. Cuando ellos llegaron, los enfrentó. Robert perdió la vida de inmediato por un disparo a corta distancia. Wendy quedó gravemente herida, pero sobrevivió. 2 de sus nietos pequeños estaban en la casa y presenciaron el caos. En 2023, la familia de Wendy reveló que no pudo superar el dolor emocional de ese día y terminó quitándose la vida. Más tarde, los investigadores hallaron mensajes amenazantes de Serafini. En uno de ellos escribió: «Algún día me desharé de ellos». Estos mensajes se enviaron pocos días antes del ataque. Además, cámaras de seguridad mostraron a una figura encapuchada entrando en la casa,
lo que confirmó su participación. El motivo parecía ser el dinero. Serafini mantenía una disputa de $3 millones con sus suegros por la renovación de un rancho. El mismo día del ataque, sus suegros también habían entregado $90,000 a su esposa, Erin. Según la fiscalía, Serafini dependía del dinero de ellos y buscaba una salida desesperada a sus problemas financieros. Samantha Scott, amiga cercana de Erin y niñera de la familia, también estuvo involucrada. Ella condujo a Serafini hasta la casa y lo recogió después. Incluso declaró haberlo visto probar un silenciador casero antes del crimen. Más tarde llegó a un acuerdo con los fiscales y testificó en su contra. Admitió haberlo ayudado después del ataque y fue acusada como cómplice. El juicio comenzó en 2025. La fiscalía presentó pruebas sólidas, registros telefónicos, datos digitales y testimonios. El jurado declaró a Serafini culpable de homicidio premeditado, intento de homicidio y allanamiento en primer grado. También añadieron circunstancias especiales, como el acecho y el hecho de cometer el crimen durante otro delito grave. Su sentencia está programada para el 18 de agosto de 2025. Podría pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad. Todd Christopher Kohlhepp nació en 1971 en Fort Lauderdale, Florida. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 2 años. Creció junto a su madre, Regina Tage, en Carolina del Sur y Georgia. En 1976, su madre se casó con Carl Kohlhepp, quien se convirtió en su padrastro. Los reportes señalan que Todd tenía una relación tensa con él. Muchas veces expresó que prefería vivir con su padre biológico, aunque llevaba 8 años sin verlo. Desde pequeño mostró un comportamiento preocupante. Se comportaba de manera agresiva con otros niños, dañaba sus pertenencias y hasta lo expulsaron de los Boy Scouts por mala conducta. A los 9 años comenzó terapia. Los especialistas lo describieron como explosivo y demasiado enfocado en temas de adultos. Sus acciones también mostraban crueldad hacia los animales. Disparó a un perro con una pistola de aire y vertió cloro en una pecera, acabando con los peces. Señales tempranas del camino oscuro que seguiría. A los 15 años, viviendo en Tempe, Arizona, obligó a una chica de 14 años a acompañarlo bajo amenaza de arma. La llevó a su casa, la ató y le cubrió la boca con cinta. Luego abusó de ella y la amenazó con hacerle daño a su familia si contaba lo sucedido. Fue arrestado y acusado de secuestro y conducta inapropiada. En 1987 se declaró culpable del secuestro y recibió una condena de 15 años. Pasó 14 en prisión antes de salir en 2001. Durante su condena estudió informática y al salir logró obtener una licencia de bienes raíces en Carolina del Sur, aún estando en el registro de ofensores sexuales. Tras su liberación, se estableció en el condado de Spartanburg, donde abrió una empresa inmobiliaria. Por fuera parecía exitoso, pero entre 2003 y 2016 cometió varios asesinatos. El 6 de noviembre de 2003 entró a Superbike Motorsports en Chesnee, Carolina del Sur, y abrió fuego contra 4 personas: Beverly Guy, Brian Lucas, Scott Ponder y Chris Sherbert. Más tarde confesó que, una vez que comenzó a disparar, no paró hasta terminar. En agosto de 2015, asesinó a Megan Coxey y a su novio, Johnny Coxey. Sus restos fueron hallados enterrados en su propiedad. El 31 de agosto de 2016, secuestró a Charlie Carver y Kayla Brown. Mató a Charlie y ocultó su cuerpo, mientras que Kayla fue encadenada dentro de un contenedor metálico durante más de 2 meses. Fue rescatada el 3 de noviembre de 2016, cuando la policía registró la propiedad de Todd. Allí también hallaron los restos de Megan y Johnny Coxey. Todd confesó además los asesinatos de Superbike Motorsports. En una carta desde prisión escribió: «Sí, hay más de 7», sugiriendo que podría haber más víctimas, incluso en otros estados. En mayo de 2017, se declaró culpable de 7 asesinatos, secuestro y agresión contra Kayla Brown. A cambio, no recibió la pena de muerte. El 26 de mayo de 2017 fue condenado a 7 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad, más 60 años adicionales por los otros cargos. Un acuerdo pensado para dar cierre a las familias y evitar un juicio prolongado. El siguiente caso habla de un creador de software cuya vida de lujos terminó en un titular que nadie vio venir. Hans Thomas Reiser
Nació en 1963 en Oakland, California. Sus padres eran Ramon Reiser y Beverly Palmer. Creció en una familia con una fuerte formación académica y desde muy joven mostró señales de ser sumamente inteligente. Sin embargo, su educación no siguió el camino tradicional. Antes de cumplir 14 años, abandonó la secundaria. En lugar de continuar en la escuela, decidió concentrarse en el mundo de las computadoras y el desarrollo de software. A finales de los años 90, Hans se mudó a San Petersburgo, Rusia. Allí conoció a Nina Sharanova, una doctora rusa especializada en obstetricia y ginecología. Nina trabajaba como intérprete en una agencia que conectaba a mujeres con hombres de otros países. Su relación pronto los llevó al matrimonio. La pareja tuvo 2 hijos y Nina también colaboró en algunos proyectos tecnológicos de Hans, pero el matrimonio se deterioró con el tiempo. Se separaron y comenzaron fuertes disputas por la custodia de los niños y por temas económicos. En ese momento, Hans era muy conocido en el mundo tecnológico. Había desarrollado el sistema de archivos Razer FS, utilizado en sistemas operativos Linux. Muchos lo consideraban un genio, aunque también una figura polémica dentro de la comunidad de código abierto. Todo cambió en septiembre de 2006. Nina llevó a sus hijos a casa de la madre de Hans, en Oakland. Poco después, ella y Hans tuvieron una fuerte discusión. En medio del enfrentamiento, Hans terminó con su vida asfixiándola. Luego ocultó su cuerpo en una tumba poco profunda cerca de la casa de su madre, donde permanecería varios meses sin ser descubierto. El 5 de septiembre de 2006, Nina fue reportada como desaparecida. Su minivan apareció abandonada con las compras todavía adentro, lo que aumentó la angustia y la confusión. Tras la desaparición, los vecinos notaron cosas extrañas. Hans limpiaba con demasiado detalle su entrada y su coche, como si intentara borrar rastros importantes. Aunque él insistía en que no tenía nada que ver, las sospechas crecieron. En octubre de ese mismo año, Hans fue detenido. Los investigadores hallaron manchas rojas en su casa y en su auto. Aunque las pruebas de ADN no pudieron confirmar con certeza de quién eran, eso bastó para reforzar las sospechas. Fue acusado formalmente y quedó bajo custodia sin derecho a fianza. Durante el juicio, Hans decidió defenderse a sí mismo. Alegó que lo había hecho para proteger a sus hijos, afirmando que Nina los estaba dañando. Sin embargo, tanto el jurado como el público dudaron de su versión. En abril de 2008 fue declarado culpable de homicidio. Más tarde, se llegó a un acuerdo. El cargo se redujo a una forma menor del delito, a cambio de que él revelara dónde había ocultado el cuerpo de Nina. El 7 de julio de 2008, Hans guió a las autoridades hasta la tumba. Por fin, la familia de Nina tuvo respuestas. El 29 de agosto de 2008, recibió una condena de 15 años a cadena perpetua, sin derecho a apelación. El juez señaló que el acuerdo buscaba darle cierre a la familia y evitar otro costoso juicio. En la sentencia, Hans pidió perdón. Reconoció el daño que había causado a sus hijos y el dolor a la familia de Nina. En 2012, un jurado civil otorgó $60 millones a sus 2 hijos en una demanda por pérdida injusta. Hans, otra vez defendiéndose solo, repitió que lo había hecho para protegerlos. El fallo reflejó el impacto devastador de sus actos en su propia familia. En prisión, Hans ha participado en programas para mejorar sus habilidades sociales. Ha expresado su deseo de no representar un peligro para los demás. En una carta desde la cárcel escribió: «Estoy muy arrepentido de mis acciones. Una disculpa adecuada no corresponde en este foro, pero está disponible para quien me la pida. Y ahora, pasamos a una familia con una dinastía legal, cuya imagen impecable ocultaba un fraude millonario. Alex Murdaugh nació en 1967 y provenía de una de las familias legales más influyentes de Carolina del Sur. Su bisabuelo, abuelo y padre habían sido fiscales del 14th Circuit District, un cargo equivalente a fiscal de distrito. Gracias a esto, los Murdaugh tenían enorme poder en la región. Alex siguió la tradición. Se convirtió en un exitoso abogado de lesiones personales en la firma familiar Peters Murdaugh Parker Elthroth Detrick PMPED, luego renombrada Parker Law Group.
Su estilo agresivo y sus grandes victorias en tribunales consolidaron aún más la riqueza y el prestigio familiar. Pero tras esa imagen de éxito se escondían oscuros secretos. En 2021, Alex se convirtió en sospechoso del asesinato de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul, ocurrido en la finca familiar de Moselle. El caso llamó la atención nacional por el peso del apellido Murdaugh en la justicia local. El 7 de junio de 2021, Maggie, 52 años, y Paul, 22, fueron encontrados acribillados con más de un tipo de arma. Alex aseguró que no estaba allí, diciendo que había ido a visitar a su padre enfermo. Sin embargo, un video en el celular de Paul lo situó en la finca minutos antes del crimen, derrumbando su coartada. Los investigadores creían que el motivo estaba ligado a sus crecientes problemas financieros, demandas en su contra y acusaciones de haber robado millones a clientes. Algunos pensaban que buscaba generar simpatía o desviar la atención de sus deudas. Otros, que esperaba cobrar seguros. El juicio comenzó en enero de 2023. La fiscalía mostró inconsistencias en sus declaraciones y pruebas forenses que lo incriminaban. La defensa alegó que las pruebas eran circunstanciales y que Alex fue señalado por su apellido. El jurado tardó menos de 3 horas en decidir. Alex fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato y 2 de posesión de armas durante un crimen violento. El juez Clifton Newman dijo que la evidencia era abrumadora. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad, y sus problemas no terminaron ahí. Enfrentó más de 90 cargos de fraude, abuso de confianza, lavado de dinero y falsificación. En abril de 2024 fue condenado a 40 años de prisión federal por esos delitos, sentencia que cumple al mismo tiempo que sus cadenas perpetuas. Durante su sentencia, Alex insistió en su inocencia y repitió una frase que se volvió famosa: "A tangled web we weave", el enredo que tejemos, refiriéndose a cómo sus propias mentiras lo atraparon. Hoy cumple condena en el Kirkland Correctional Institution, en Columbia, Carolina del Sur. Braulio Marcelo Castillo llegó a dirigir una empresa de tecnología en Virginia llamada Strong Castle. La compañía llamó la atención nacional al obtener contratos con el IRS por casi $500 millones. Castillo se presentaba como veterano militar, basándose en un breve paso por la Academia Preparatoria del Ejército de EUU, de donde salió por una lesión en el tobillo. Esa supuesta condición le permitió acceder a contratos especiales para veteranos. Más tarde, legisladores y periodistas cuestionaron la veracidad de sus declaraciones. Incluso testificó en el Congreso, donde la senadora Tammy Duckworth lo enfrentó, señalando que jugó fútbol americano competitivo tras la supuesta lesión. También se descubrió que la oficina desfavorecida que reportaba para obtener ventajas en licitaciones solía estar vacía. Castillo estudió después en la Universidad de San Diego, donde fue linebacker en el equipo de fútbol. Se casó con Michelle y tuvieron 5 hijos, entre biológicos y adoptados. La familia formaba parte de la comunidad de la McLean Bible Church, pero en 2013 la relación matrimonial se quebró. Michelle pidió una orden de protección, acusándolo de controlarla, encerrarla en habitaciones y hablarle con crueldad. El tribunal le otorgó a ella la casa y la custodia de los hijos, mientras que Castillo solo podía visitarlos en cenas, sin entrar al hogar. Michelle pedía además $14,000 mensuales de manutención. El 13 de marzo de 2014, días después de celebrar su clasificación al Maratón de Boston, Michelle fue encontrada muerta en la ducha del sótano de su casa. Al inicio parecía un suicidio, pero la autopsia reveló que había sido asfixiada y que la escena había sido manipulada. Su ADN apareció en la cama y la ropa de Michelle, pese a que él decía no haber entrado en la casa en años. El testimonio de su hijo de 11 años reveló aún más. Castillo le había ofrecido oro a cambio de darle el código de seguridad de la casa. Esto mostró planificación y premeditación. El jurado escuchó las pruebas. ADN, cámaras de seguridad, testimonios de los hijos y la orden de restricción. Uno de los niños incluso escribió: "Tú niegas lo que pasó con mamá, pero todos lo sabemos". Tras 9 horas de deliberación, lo declararon culpable de todos los cargos: asesinato, allanamiento con intención de hacer daño y violación de la orden judicial. El juez Stephen Sinkavage
lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, más 16 años adicionales por los otros delitos. El siguiente hombre caminaba libremente en las comunidades de retiro más lujosas de Texas. Nadie sospechaba que en realidad estaba cazando a sus residentes. Billy Kipkorir Chemirmir nació en 1972 en una zona rural de Kenia. Venía de una familia numerosa. Según informes locales, era uno de muchos hermanos. Su padre tenía un cargo de liderazgo en la comunidad. Ya de adulto, Chemirmir se mudó a Estados Unidos y se estableció en el norte de Texas. Trabajó en empleos relacionados con el cuidado de adultos mayores y en otros negocios que lo ponían en contacto con personas de la tercera edad. Con el tiempo, vivió y trabajó en vecindarios y complejos donde residían personas mayores de buen nivel económico. Sus trabajos le daban acceso a lugares y personas a los que muy pocos podían llegar. Ese acceso marcaría su rutina diaria y más tarde se convertiría en la clave para vincularlo con hechos oscuros. Quienes lo conocieron lo describían como alguien reservado. Para unos, simplemente era callado, para otros, demasiado privado. Registros judiciales y reportes indican que se movía libremente por comunidades de adultos independientes y hogares privados. Se presentaba como ayudante, trabajador de mantenimiento o visitante con un motivo legítimo. Así lograba mezclarse entre el personal y familiares sin levantar sospechas. Entre 2016 y 2018, una serie de muertes repentinas de mujeres mayores en Dallas y suburbios cercanos comenzó a generar dudas. En un inicio, muchas fueron catalogadas como naturales debido a la edad de las víctimas. Pero los investigadores notaron un patrón inquietante. Tras los fallecimientos, faltaban joyas y objetos de valor en los apartamentos. La evidencia apuntaba a que alguien estaba aprovechándose de la vulnerabilidad de estas mujeres. Eso llevó a la policía a abrir una investigación específica. Según los reportes, Chemirmir ingresaba a residencias de ancianos o apartamentos privados fingiendo ser parte del personal o un visitante. Se acercaba a mujeres mayores que vivían solas y, de acuerdo con los fiscales, las sofocaba con una almohada. Luego desaparecían joyas y pertenencias. Algunas víctimas eran encontradas sin vida en sus camas. Elegía a mujeres mayores, en ocasiones frágiles, y vendía o empeñaba lo robado. Todo esto salió a la luz durante los juicios posteriores. El gran giro del caso llegó cuando una mujer de 91 años sobrevivió a un ataque y contó a la policía lo ocurrido. Su testimonio dio a los investigadores una descripción clave que los llevó a cámaras de seguridad y registros de compras. Más tarde, la policía encontró a Chemirmir con joyas y dinero en efectivo que lo vinculaban con varias víctimas. Así lograron conectarlo con al menos 2 muertes que se convirtieron en los casos centrales en la corte. En juicios separados en el condado de Dallas, jurados lo declararon culpable por las muertes de Lucy Harris y Mary Brooks. Cada condena terminó en cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Muchos se preguntaron por qué solo 2 condenas si había más de 20 casos bajo investigación. Los fiscales explicaron que se enfocaron en los más sólidos y que, dado que Chemirmir ya cumpliría cadena perpetua, otros juicios no cambiarían su destino. En mayo de 2022 y de nuevo en 2023 fue trasladado al sistema penitenciario estatal de Texas, pero el 19 de septiembre de 2023 lo encontraron sin vida en su celda en la prisión Caulfield Unit, en Tennessee Colony. Según las autoridades, su compañero de celda, también condenado por un crimen grave, fue identificado como responsable. El impacto de su caso fue devastador. Muchas de las víctimas tenían entre 70 y 90 años y vivían en comunidades donde se suponía estarían seguras. Sus familias habían confiado en el sistema y cuando éste falló, enfrentaron la pérdida y un proceso legal largo y doloroso. Durante los juicios, sobrevivientes y familiares hablaron de la vida cotidiana de esas mujeres, recordándolas más allá de las estadísticas. Sus testimonios convencieron al jurado de que esas muertes no fueron naturales, sino causadas por alguien más. Hasta hoy, siguen existiendo preguntas. Investigadores continúan revisando casos antiguos para ver si también estuvieron relacionados. Expertos y defensores piden controles de antecedentes más estrictos, mejor monitoreo de visitantes en residencias de ancianos y mayor coordinación entre agencias de salud, operadores de cuidado y la policía. Otros cuestionan por qué los patrones no fueron detectados antes, sabiendo que en esas comunidades los fallecimientos son frecuentes.
El caso obligó a replantear protocolos y cambió la manera en que muchas familias piensan sobre la seguridad de sus seres queridos en instituciones de cuidado. Lo que sigue: un funcionario público, un artículo dañino y un periodista que se negó a callar. Robert "Rob" Tells era un funcionario electo en el condado de Clark, Nevada. Ocupaba el cargo de administrador público, una oficina encargada de manejar patrimonios y asuntos de tutela. Telles se había labrado una reputación pública tras graduarse en la Facultad de Derecho Boyd de la UNLV. Trabajó en temas locales de gobierno y en casos de sucesiones, convirtiéndose con el tiempo en una figura reconocida dentro de la política del condado. Durante un período, tuvo cierta influencia en ese pequeño mundo de la administración local. El Review Journal y otros medios siguieron su ascenso, pero también reportaron tensiones y quejas dentro de su oficina. Con el tiempo, esas denuncias se convirtieron en el foco de investigaciones periodísticas. En el fin de semana del Día del Trabajo de 2022, el veterano reportero de investigación Jeff German fue hallado fuera de su casa con heridas fatales causadas por un objeto punzante. La policía señaló de inmediato un detalle. German había escrito recientemente artículos críticos sobre problemas en la oficina del administrador público. En esos artículos se hablaba de un ambiente laboral tóxico y de una relación inapropiada en la que Telles estaba implicado. La investigación avanzó rápido. Cámaras de seguridad captaron a una persona con sombrero de paja y zapatillas de tenis rondando el vecindario de German. Al registrar la casa de Telles, la policía halló ropa cortada en pedazos que coincidía con la grabación, además de pruebas de ADN. El ADN encontrado en las manos y uñas de German coincidía con el de Telles. Con esas evidencias, lo arrestaron en cuestión de días. La fiscalía aseguró que el motivo era claro. Los reportajes de German habían expuesto los problemas internos de la oficina de Telles y afectado su reputación. Poco después, Telles perdió la reelección en las primarias demócratas. Para los fiscales, él veía al periodista como una amenaza directa para su carrera y su vida personal. La defensa respondió que había otras personas con posibles motivos para dañar a German y que la evidencia podía haber sido manipulada o malinterpretada. Telles negó ser el responsable y afirmó que estaba siendo incriminado. El juicio se llevó a cabo en 2024 y duró 11 días. El Estado presentó videos, testigos, objetos recuperados y pruebas forenses que lo vinculaban a la escena. Telles subió al estrado y declaró durante varios días, intentando sembrar dudas y señalando a posibles sospechosos alternativos. El jurado deliberó y lo encontró culpable de homicidio en primer grado. Recomendaron una condena con opción a libertad condicional después de 20 años. Sin embargo, el juez agregó agravantes: uso de un arma peligrosa, emboscada y la edad de la víctima. Con esos añadidos, Telles deberá cumplir cerca de 28 años antes de poder solicitar la libertad condicional. En la sentencia, Telles volvió a negar todo y dijo ante la corte: «Yo no hice daño al señor German». También expresó condolencias a la familia. Aún así, el juez mantuvo la recomendación del jurado con los agravantes. Los fiscales subrayaron que el ataque fue premeditado. El video mostraba a una persona esperando con antelación y el cargo de emboscada reforzó esa idea. La defensa insistió en que había huecos en el rastreo de teléfonos y otras pruebas, pero el jurado aceptó la versión del Estado. La muerte de Jeff German tuvo repercusión nacional, no solo porque el acusado era un funcionario electo, sino porque parecía estar ligada directamente a su labor periodística. Organizaciones de libertad de prensa y asociaciones de periodistas siguieron el caso de cerca. En Las Vegas, desató un debate sobre la gestión de las oficinas públicas y los riesgos que enfrentan los reporteros que exponen corrupción. Actualmente, Telles permanece en prisión mientras apela la condena. Ya presentó un escrito a mano para iniciar el proceso, lo que podría abrir nuevas discusiones legales sobre la validez de las pruebas. Mientras tanto, la familia y colegas de German lo recuerdan como un reportero que dedicó su vida a cubrir las historias más difíciles. El próximo hombre dirigía una red nacional que generaba $100 millones al año y hoy hasta celebridades piden su libertad. Larry Hoover nació el 30 de noviembre de 1950 en Jackson, Mississippi. Cuando tenía unos 4 años, su familia se mudó a Chicago. En su adolescencia, dejó la escuela antes de graduarse y se unió a un grupo llamado Supreme Gangsters,
Al principio se dedicaban a pequeños robos callejeros, pero con el tiempo las actividades se volvieron más violentas. Ya en su juventud, Hoover se asoció con David Barksdale. Juntos, unieron sus grupos y formaron lo que se conoció como Black Gangster Disciple Nation, que más tarde se simplificó como Gangster Disciples. Cuando Barksdale murió en 1974, Hoover se convirtió en el líder principal. Bajo su mando, la organización ganó gran influencia y control en el South Side de Chicago. En febrero de 1973, un hecho cambió la vida de Hoover. Esa noche, William Pookie Young, un joven de 19 años acusado de robar al grupo, fue secuestrado y asesinado en un callejón. La orden, según los fiscales, vino directamente de Hoover. Después del crimen, Hoover se escondió, pero en septiembre de ese mismo año fue detenido conduciendo un camión robado y vinculado de inmediato al caso. En diciembre de 1973, Hoover y Andrew Howard fueron declarados culpables y condenados a entre 150 y 200 años de prisión estatal. En la cárcel de Stateville, Hoover comenzó a proyectar otra imagen. Ofrecía protección a los internos, hablaba contra la violencia e impulsaba la educación y el desarrollo personal entre los gangster disciples. Incluso redefinió las siglas GD como Growth, Development, Crecimiento y Desarrollo, promoviendo registro de votantes, programas comunitarios y trabajo social. Pero las autoridades desconfiaban. Creían que, tras esa fachada positiva, Hoover seguía controlando las operaciones ilegales del grupo desde prisión. A mediados de los 90, comenzó una gran investigación encubierta llamada Operación Dolor de Cabeza. A través de escuchas y delatores, los fiscales afirmaron que Hoover seguía dirigiendo extorsiones, lavando dinero y moviendo operaciones de drogas a gran escala, con decenas de miles de miembros en 35 estados y ganancias de unos $100 millones al año. En 1997, Hoover fue condenado por 40 cargos federales, incluyendo conspiración, extorsión y dirigir una empresa criminal continua. Recibió varias cadenas perpetuas, sumando un total de 6, y fue trasladado a ADX Florence en Colorado, la prisión más segura del país. Con los años, Hoover ganó simpatizantes. Figuras públicas como Kanye West, Ye, pidieron su liberación, alegando que había cambiado. Sin embargo, sus apelaciones y solicitudes de reducción de condena fueron rechazadas, incluso bajo la First Step Act. El 28 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump conmutó sus cadenas perpetuas federales. Pero eso no significó libertad. Hoover aún debe cumplir su condena estatal en Illinois de entre 150 y 200 años por el caso de 1973, debido a que ocurrió antes de que Illinois eliminara la libertad condicional discrecional en 1978. Existe una posibilidad de que algún día pueda solicitarla. La siguiente familia, que parecía perfecta desde afuera, estaba a punto de convertirse en el centro del juicio más seguido en Estados Unidos. Lyle y Eric Menéndez eran los hijos de José y Mary Louise Kitty Menéndez. A primera vista, la familia parecía el retrato del éxito. Vivían en una mansión de Beverly Hills, con lujos que muchos solo podían soñar. José había nacido en Cuba. Con esfuerzo, llegó a ser un alto ejecutivo en el mundo del entretenimiento. Trabajó en RCA Records y más tarde en la industria del cine, lo que llevó a la familia a moverse en los círculos más exclusivos de Los Ángeles en los años 80. Los hermanos crecieron rodeados de riqueza, canchas de tenis, autos de lujo y escuelas privadas. Pero detrás de esa imagen perfecta había tensiones. Testimonios posteriores revelaron disciplina estricta, exigencias extremas y, según los hermanos, un mundo oculto de malos tratos que años más tarde se convertiría en el centro de su defensa. Lyle, el mayor, nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York. Eric, el menor, el 27 de noviembre de 1970 en Nueva Jersey. A finales de los 80 ya vivían en Beverly Hills, disfrutando de todos los privilegios de la carrera exitosa de su padre. Pero pronto, todo cambiaría. El 20 de agosto de 1989, una tranquila noche de domingo, José y Kitty descansaban en la sala de la casa después de un día de navegación. De repente, Lyle y Eric entraron con escopetas. Dispararon contra su padre, acabando con su vida al instante. Kitty intentó huir, pero resbaló en el piso brillante. Los hermanos siguieron disparando
hasta que ella también cayó. En total, fueron 15 disparos. Para los fiscales, el motivo era claro: codicia. Sabían que heredarían la fortuna familiar, y no tardaron en gastar. Lyle compró un Porsche de $64,000 y relojes caros. Eric contrató un entrenador de tenis y viajó a destinos lujosos. En pocos meses habían gastado cientos de miles de dólares, pero ellos contaron otra versión. Afirmaron haber sufrido años de abuso severo por parte de su padre y tormento emocional de su madre. Dijeron que actuaron por miedo a perder sus vidas, no por dinero. Tras el crimen, parecían devastados. Dijeron a la policía que habían ido al cine y luego a un festival. No había señales de entrada forzada ni objetos robados, así que al inicio no eran sospechosos. Todo cambió cuando Eric confesó a su psicólogo, el Dr. Jerome Osiel. La amante del doctor fue a la policía, temiendo por su seguridad, y reveló lo que había escuchado. En marzo de 1990, ambos fueron arrestados y acusados de homicidio en primer grado y conspiración. El juicio se convirtió en un espectáculo nacional, transmitido por televisión, seguido por millones. La defensa presentó los supuestos abusos con lujo de detalle, describiendo un hogar marcado por el miedo y el control. Dijeron que dispararon porque creyeron que sus padres estaban a punto de hacerles daño. La fiscalía sostuvo que era mentira, que eran jóvenes mimados motivados por la avaricia y que su vida de lujos tras el crimen era la prueba. Los primeros juicios terminaron en jurados divididos. En 1995 fueron juzgados juntos, pero el juez limitó los testimonios sobre el maltrato. En 1996 los declararon culpables de homicidio en primer grado y conspiración. El jurado rechazó la idea de defensa propia. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez calificó sus actos como calculados y despiadados. Hoy, en 2025, Lyle tiene 56 años y Eric 53. Están recluidos en la prisión Richard J. Donovan en San Diego, California. Pasaron casi 20 años en cárceles separadas hasta que en 2018 fueron reunidos. En prisión, Lyle ha participado en programas de consejería. Eric se ha dedicado a la escritura creativa y a proyectos de alcance comunitario. Ambos siguen afirmando que fueron víctimas de abusos. Su caso aún genera debate. ¿Fue justicia o fue demasiado severo?